Hola. Hoy queremos presentarles a todos cómo implementar en NumPy la generación aumentada por recuperación. Y diríamos, bueno, ¿qué es la generación aumentada por recuperación? Si hasta ahora yo tengo implementada en mi empresa soluciones como ChatGPT, DeepSeek o otras soluciones, pero en la práctica, hasta el momento lo que has estado utilizando es la información que está contenida en los entrenamientos que vienen con estos modelos de forma natural. La generación aumentada por recuperación permitirá que puedas integrar los modelos de inteligencia artificial con la información de tu organización, de estos repositorios en los que has ido generando contenido de los diferentes departamentos, y con ellos darle a la IA la posibilidad de dar unos resultados mucho más precisos. Empecemos creando un proyecto en NumPy. Utilizaremos para ello la plantilla en blanco, pues vamos a generar un proyecto desde cero. RAG, como se le conoce a esta técnica, nos va a permitir que podamos de alguna manera implementar hoy un agente conversacional que integre en una base de datos vectorial la información que tenemos en los distintos repositorios de información de nuestra organización. ¿Y por qué un agente conversacional? Bueno, porque un agente conversacional nos va a permitir tener un especialista que trabaje 24 horas al día y 7 días a la semana y que nos pueda acompañar a todos los lugares. De esta forma, ayudarnos a recuperar información relevante para la toma de decisiones en cualquier momento. Como primer elemento, debemos ver que hemos generado acá un conjunto de documentos, varios contratos, informes del departamento de marketing, informes de recursos humanos para apoyarnos en esta solución que queríamos mostrarles hoy. Para ello vamos a utilizar el componente de NumPy de Google Drive. Este componente nos va a permitir acceder a nuestros repositorios de documentos en el Drive de Google. Para ello, y dando en esta opción, accedemos a las propiedades del componente y seleccionamos aquí nuestra credencial que ya nosotros la tenemos previamente configurada. Noten que en el componente tenemos dos opciones, o seleccionar un archivo o seleccionar una carpeta. En este caso, nosotros vamos a seleccionar una carpeta para contener todos los archivos. Nuestra carpeta se llama Video RAG. Damos a aceptar. Y aquí podemos ejecutar nuestro componente. Se ha ejecutado bien y podemos ver los resultados aquí. Fíjense que se han cargado los 4 documentos que teníamos en la carpeta. Ahora, estos documentos deben ser procesados y llevados a una base de datos vectorial. En nuestro caso, vamos a utilizar Chroma. Chroma es una opción que viene en NumPy y que nos permite crear una base de datos vectorial en el propio NumPy. Noten que el componente nos está diciendo aquí que tiene algunos elementos que configurar todavía. Un componente Chroma necesita para poder crear la base de datos vectorial un modelo de embedding, que es el modelo que nos va a permitir convertir en vectores la información de nuestros repositorios. Vamos a utilizar OpenAI Embeddings. Para configurarlo debemos de igual forma seleccionar nuestra credencial de OpenAI. Ya está configurado. Ahora, ¿cómo ingestamos la información que está en nuestro Google Drive hacia nuestra base de datos? Para eso vamos a utilizar un componente de Split Text. Este componente nos va a permitir dividir nuestro texto en segmentos de 1000 caracteres, haciendo una superposición de 200 caracteres entre estos segmentos, de manera que el vector, la IA en su recuperación semántica, pueda obtener la información y tener continuidad en esta información. Para ello vamos a conectar los datos que salen de nuestro componente Google Drive y el resultado del Split Text lo llevaremos hacia nuestro Chroma. Ejecutamos todo el flujo hasta este momento. Y ya se nos ha creado.
Bueno, hasta este momento hemos diseñado la sección de flujo que tiene que ver con la creación de repositorio de información. Ahora debemos pasar al agente conversacional. En la sección de agentes de NumPy vamos a utilizar el Tool Calling Agent. Más adelante les explicaremos por qué. Noten que el Tool Calling Agent tiene muchas opciones, pero lo más importante es que puede usar herramientas en su ejecución como agente. Para ello vamos a agregar la herramienta de Retriever. A la cual le configuraremos un nombre, en este caso Search. Y le pondremos como descripción Recupero información de la empresa. Ahora, este componente de Retriever debe conectarse con nuestra base de datos Chroma, pero notemos aquí que en este caso nuestra base de datos Chroma ha estado configurada en modo adición, que es lo que hicimos en esta parte de su flujo. Ahora necesitamos que funcione como elemento de recuperación de información para la tool. Podemos venir aquí a nuestra base de datos y aquí en el menú de acceso rápido duplicar este componente. Pero en esta ocasión configurarlo en modo Retriever. Noten cómo ha cambiado el componente y ahora nos ofrece una interfaz de conexión con la tool. Nos está diciendo que faltan elementos de configuración, pues igualmente, aunque esté en modo Retriever, la base de datos Chroma requiere de un componente de OpenAI Embeddings para poder ejecutarse. Duplicamos el componente. Ya está configurado. Ahora bien, un agente de IA necesita un modelo de inteligencia artificial para poder también ejecutarse. En este caso utilizaremos el modelo de OpenAI. Noten que no son exactamente los mismos componentes. Si bien son elementos de inteligencia artificial de OpenAI, aquí hemos utilizado el componente de para crear los vectores asociados a la información no estructurada que hemos procesado, y aquí estamos utilizando el componente de OpenAI para generar texto y analizar información. Ajustamos nuestro componente, seleccionamos la credencial y vamos a dejar la temperatura en 0.1. ¿Por qué 0.1? Pues queremos que sea preciso el trabajo que haga el agente de inteligencia artificial con nuestra información. En estos valores, mientras más nos acercamos a 1, le estamos indicando al componente que sea mucho más creativo, pero en este caso, como estamos trabajando con información que queremos recuperar de documentos, queremos que sea preciso en su respuesta. Ahora, ¿cómo le decimos a la agente las instrucciones? Bueno, en NumPy tenemos un componente llamado Prompt, el cual podemos configurar a través de una plantilla para crear las instrucciones del agente. En este caso, vamos a darle un background. Diciéndole, eres un especialista en analizar información de la empresa utilizando la tool que hemos configurado hace un instante. Y aquí le estamos indicando las acciones al agente. Cuando recibas una pregunta del usuario, vamos a indicarle aquí
¿Qué hemos hecho aquí y por qué se ha resaltado en azul? Noten que hemos estado haciendo una acción aquí en el prompt que dice, cuando recibas una pregunta del usuario, y le hemos señalado aquí entre llaves la palabra pregunta y esto nos ha creado una variable en el prompt. Pues estamos diciendo que en esta sección va a entrar un texto dinámico a este prompt. Por lo tanto, estamos dando unas indicaciones que tendrá el agente y cuando estas indicaciones lleguen al agente, aquí va a llegar el contenido de la pregunta del usuario de forma dinámica. Es la manera que tenemos de decirle en NumPy a un componente que le estamos definiendo una variable en su contenido. Cuando recibas una pregunta del usuario, vamos a enseñarle un paso 2. Vas a utilizar la Tool Search para recuperar información de la empresa. Y ahora vamos a indicarle la respuesta. Utiliza para tu respuesta un tono amable. Siempre incluye la pregunta realizada por el usuario. La respuesta de la Tool Search y ofrécete para ayudar al usuario con cualquier otra pregunta. Miren aquí cómo en el componente de prompt se nos ha creado ahora una entrada para recibir la pregunta del usuario. Ahora estas instrucciones ya podemos conectarlas con nuestro agente. Bueno, ¿y qué nos queda en este momento? Pues nos queda cómo interactuar con el usuario. Habíamos dicho que estábamos creando un agente conversacional que sería un especialista que nos acompañaría las 24 horas en la toma de decisiones. Para ello, vamos a utilizar un componente de input chat. Por lo tanto, lo que nos escriba el usuario en el chat pasará como pregunta a nuestro agente, que utilizará nuestra tool de recuperación de información sobre nuestra base de datos vectorial de documentos de la empresa y la respuesta nos la devolverá al mismo chat en el que estamos trabajando. Pues ya tenemos una implementación. Ahora podemos utilizar varias opciones que tiene NumPy para probar los flujos cuando los estamos desarrollando y en este caso utilizaremos la opción de Playground. Preguntemos cuál es el NIF. Es el número de identificación fiscal de la empresa Consultores ABC y su ciudad de localización. Vamos a ver qué nos devuelve el agente. Fíjense que mientras está ejecutando nuestro flujo, NumPy nos va mostrando cómo se van ejecutando todos los componentes que tiene el flujo, y aquí nos ha devuelto una respuesta, nos dice tal y como le habíamos indicado. La pregunta realizada fue, ¿cuál es el NIF de la empresa consultora y su ciudad de localización? Y he encontrado esto en el contrato, relacionado con Consultores ABC. Nos ha respondido el NIF. Podemos venir aquí entonces y revisar en el contrato.
Y fíjense que de consultores ABC es exactamente el NIF. Y nos dice que está en Plaza Cataluña, en Barcelona, y se nos ofrece para si tenemos alguna otra pregunta. Vamos a preguntarle otra cosa. ¿Qué productos he comercializado en esta empresa y cuál es el monto del contrato? Noten que no tuvimos que volver a repetir que era la empresa consultora ABC, puesto que el chat lo guarda y tiene memoria, como pueden ver aquí, de las ejecuciones que está realizando y por lo tanto, la inteligencia artificial en NumPy sabe que nos estamos refiriendo a la empresa Consultores ABC. Nos dice que hemos vendido 30 ordenadores portátiles con procesadores Intel i7, sistema operativo Windows 11, y que el contrato asciende a 45.000 euros IVA no incluido. Estos son elementos que están contenidos en nuestro documento. Ahora, preguntemos entonces por la trabajadora María Rodríguez, que está en el documento del informe acerca de capital humano. ¿Qué me puedes decir de la empleada María Rodríguez? Dice que María Rodríguez trabaja en el Departamento de Recursos Humanos desde julio de 2020 y ha laborado 230 días y ha utilizado 12 días de vacaciones. Podemos revisar. Trabaja en el departamento desde julio de 2020. Ha laborado 230 días. Utilizado 12 días de vacaciones. Noten cómo nuestro agente conversacional ha ido interactuando a través de nuestra base de datos de vectores usando la técnica de generación aumentada por recuperación, y nos ha permitido que podamos interactuar con el repositorio de documentos y contenido de nuestra organización de forma sencilla y en cualquier momento. De esta forma, NumPy se convierte en un aliado importante en la manera de introducir y llevar a un siguiente nivel los resultados de la IA en nuestras organizaciones. En el día de hoy, todas las empresas, para ser más competitivas, estamos introduciendo la inteligencia artificial en nuestros procesos de trabajo, y NumPy sin dudas se muestra como una herramienta que puede ayudarnos a llevar esta estrategia a un siguiente nivel. Nos vemos en otro video y muchas gracias.